La ideología de género es uno de los instrumentos de la mayor amenaza totalitaria que ha conocido el ser humano. La familia ha sido igual a lo largo de los milenios, siempre ha sido la unión de un hombre y una mujer y unos hijos, y eso ha podido tener algunos matices en unas culturas o en otras, pero el modelo familiar se mantiene igual desde hace milenios. ¿Qué es la ideología de género? Y yo diría que esta es la primera pregunta que de alguna manera resulta indispensable. Cuando estamos hablando de ideología de género, ¿de qué estamos hablando? Bueno, pues estamos hablando de que en realidad, a partir de la ideología de género, la diferenciación sexual de los seres humanos no tiene ninguna importancia y lo que importa es la denominada división de género. Voy a intentar explicar esto porque es bastante serio. Además, implica utilizar la palabra género de una manera que no se ha utilizado nunca en español ni tampoco en otros idiomas. Es una palabra que se utiliza con un contenido distinto. Nosotros, desde el mismo momento, no de nacer, sino de la concepción, tenemos una diferenciación sexual. Cualquiera que haya tenido oportunidad de ver, por ejemplo, la ecografía de un feto, sabe que se puede identificar a partir de cierto momento y de manera visual que ese feto va a ser un varón o va a ser una hembra. Hay una diferenciación que aparece desde el momento de la concepción y, por supuesto, es una diferenciación que no tiene lugar a dudas en el momento del nacimiento. Todos nacemos o siendo hombre o siendo mujer. Salvo casos excepcionales de malformaciones genéticas, no hay ninguna duda en el sentido de que somos hombres o mujeres. Y eso está determinado biológicamente, no es una construcción social, es algo que viene biológicamente. Está tan determinado biológicamente que si, por ejemplo, una persona se realizara una operación de cambio de sexo y decidiera amputarse los genitales masculinos y construir una especie de vagina, seguiría siendo biológicamente un hombre. Su formación cromosómica no varía porque le operen los genitales, y al revés, si una mujer decidiera extirparse los genitales femeninos y que le impusieran una especie de pene artificial, seguiría siendo una mujer operada, si ustedes quieren un tanto extraña, morfológicamente, pero cromosómicamente no habría cambiado en absoluto, seguiría siendo una mujer, hormonada con un pene artificial, pero mujer a fin de cuentas. Puede que, según la legislación de algún país, hubiera dejado de ser Manolo y ahora fuera Manolita, pero biológicamente la situación seguiría siendo la misma a pesar de las inyecciones masivas de hormonas. La ideología de género sostiene que eso no es así. No somos hombres y mujeres por razón de la naturaleza o por razón de la biología, sino que la sociedad nos construye como hombres y como mujeres. Por darles una definición de una de las ideólogas de género más conocidas en Europa, los hombres y las mujeres son construcciones del sistema heterosexual de producción y reproducción que autoriza el sometimiento de las mujeres como fuerza de trabajo sexual y como medio de reproducción. Es decir, esto, insisto en ello, es algo que choca de manera frontal con la propia biología y la propia naturaleza. Y voy a intentar explicar la manera en que se intenta imponer algo que aparece desmentido a simple vista. Es algo falso. Es algo que queda determinado en su falsedad simplemente con el análisis de los cromosomas de una persona. Según los cromosomas somos hombres o somos mujeres, y lo somos desde el mismo momento de la concepción, pero es algo que se impone porque implica la posibilidad de acabar con el modelo de familia y, sobre todo, implica la posibilidad de una transformación social con una profundidad que no se ha producido nunca en la historia y un cambio total de los seres humanos. ¿Cómo se impone esa ideología de género y cómo se consigue que efectivamente en un momento determinado la gente acabe aceptando la ideología de género a pesar de que está desmentida por la naturaleza? El primer medio para la imposición de la ideología de género son los medios de comunicación. Socarides, que era un psiquiatra norteamericano, posiblemente el primer experto en homosexualidad que había en Estados Unidos y que estaba muy indignado
cuando de pronto decidieron que no se abordara el tema de la homosexualidad desde una perspectiva psiquiátrica. Decía que era tan disparatado como si en un momento determinado los médicos decidieran que la diabetes no es una enfermedad y que no hay que tratarla, y por supuesto pobres diabéticos a ver cómo afrontaban esa situación. Socárides contaba la experiencia de que un día estaba viendo en televisión, en su casa, junto a su mujer, un desfile del Día del Orgullo Gay. Y que mientras estaba viendo las imágenes, pues de hombres vestidos de mujeres, de hombres semidesnudos, de lesbianas besándose, las carrozas, etcétera, de pronto escuchó que su mujer decía: están lavando el cerebro a la sociedad. Y él comienza uno de sus libros explicando que efectivamente en cuanto a este tema la sociedad está siendo objeto de un lavado masivo de cerebro. Cuando él escribía el libro parecía algo simplemente circunscrito, limitado a los Estados Unidos. A día de hoy, por supuesto, tiene un alcance universal. Es posible, les voy a explicar por qué es posible utilizar masivamente la mentira desde los medios. Primero, el 90% de la información que proporcionan las agencias de prensa, de las cadenas de televisión mundiales, de las grandes cadenas de radio mundiales, de los grandes rotativos mundiales, de las películas, de los documentales y hasta de las series de dibujos animados, están en manos de tan solo 7 empresas transnacionales. De modo que los medios de comunicación están controlados en muy pocas manos y la información que ustedes reciben en un momento determinado es simplemente la información repicada de agencias internacionales de prensa que dependen exactamente de las mismas compañías. Si piensan que existe algo así como una prensa especialmente independiente, bueno, en determinados temas quizá de carácter local, quizá de carácter puntual, puede haber algo de eso, pero en cuanto a los grandes temas de visión del mundo, es una información absolutamente controlada. No solamente hay un control de la información, y la información, por supuesto, ha apostado por la ideología de género, hay un control del entretenimiento. El 90% de la música que se consume, de la música popular, que se consume en el mundo, está en manos de tan solo 3 transnacionales. Las grandes compañías de distribución de vídeos musicales, de canales de televisión donde continuamente se repiten esos vídeos musicales y de producción de música, y les sugiero que en algún momento se pongan a ver los contenidos de estos canales musicales, porque es muy común que el contenido sea ocultista, promiscuo, abiertamente favorable a las relaciones homosexuales y además de una manera nada oculta. Es muy común que uno vea a una cantante y al mismo tiempo unas imágenes de 2 mujeres besándose y acariciándose, o 2 hombres en la misma situación. Esto es común, no hay que buscar un canal específicamente oculto. Vean cualquiera de los canales musicales y van a ver exactamente lo que se consume desde edades muy juveniles. Eso está en manos de tan solo 3 compañías transnacionales. Sucede con las películas y las series de televisión. Según el país, el avance de la ideología de género es mayor o menor, pero, por ejemplo, en España hace prácticamente un cuarto de siglo en el que es imposible encontrar una serie de televisión que sea una comedia donde no exista un homosexual especialmente simpático, donde no sean todos los padres de familia unos idiotas integrales y donde lo ideal casi sea una mujer que vive absolutamente sola y que se va acostando eventualmente con distintos vecinos, compañeros de trabajo o gente que conoce en una excursión. Ahora, esto que parece casual no es casual, se corresponde con una agenda. Y yo les desafío a que vean cuántas series de televisión que hay ahora mismo en antena y que sean producidas por las grandes multinacionales. No estoy hablando de alguna serie perdida del Perú o de México, son series en que el matrimonio es un matrimonio normal, que tiene sus problemas, pero que intenta atender a sus hijos, y donde el padre es una persona que no es un perfecto estúpido al que sus hijos adolescentes ponen en ridículo continuamente como si fuera un retrasado mental. Esto no es casual.
Junto con la manipulación que aparece en la música, en el ocio, en la diversión y en la información, está la manipulación del lenguaje. Hay una serie de palabras que actúan auténticamente como si fueran conjuros mágicos. Y en el momento en que esta palabra se utiliza, provoca un efecto paralizador frente a cualquiera que quiera, no voy a decir enfrentarse, meramente intentar discutir la ideología de género sin admitirla dogmáticamente. Cuando uno, por ejemplo, plantea que el matrimonio homosexual es algo discutible, una de las palabras mágicas es homófobo. Usted no es que esté defendiendo la familia, usted es un homófobo y odia a los homosexuales. Y en última instancia es incapaz de comprender con su mente pequeña y mezquina que si dos personas se quieren, esas dos personas se pueden casar. El argumento es absolutamente falaz y es un argumento frágil y débil. Si dos personas que se quieren se pueden casar, no tenemos ningún tipo de argumento para oponernos al incesto. Si una madre quiere a su hijo y se quieren tanto hasta el punto en un momento determinado de tener relaciones sexuales, ¿por qué no podrían casarse? Todavía tenemos barreras sociales, por ejemplo, en cuanto al incesto, que no lo permiten. Les voy a adelantar que son barreras que cada vez se van viendo más erosionadas. Y, por supuesto, aquí entraría también las relaciones con niños, que, por cierto, es una fase posterior de la ideología de género. Si a fin de cuentas una criatura de 12 años quiere a un hombre de 50 y son libres y no existe ningún tipo de presión, ¿por qué no podrían tener relaciones sexuales o incluso casarse? Es más, como alguno de los defensores de la ideología de género dice, sería lo ideal, porque una persona muy mayor y experimentada adiestra sexualmente a otra criatura desde la infancia. Y el argumento es un argumento que se repite de manera creciente. De manera que, en primer lugar, la ideología de género se mantiene sobre un uso masivo de la mentira que descansa en los medios, no solo como prensa escrita, radio y televisión, sino también como producción de entretenimiento. El segundo pilar de esa difusión de la mentira es la educación. La ideología de género no es algo que empiece a tratarse en la universidad o en los últimos años del bachillerato, sino que tiene que empezar en el jardín de infancia. En otros casos, la propaganda insiste de tal manera en el cambio de género que, por ejemplo, como ahora mismo señala una campaña educativa en una de las regiones españolas, hay 4 clases de niños y niñas. Hay niños con pene y niños con vagina, niñas con vagina y niñas con pene. Y el dibujo son 2 niños y 2 niñas desnudos que van cogidos de la mano corriendo por el campo y efectivamente una niña tiene vagina y otra tiene pene y un niño, que es claramente un niño, tiene pene y otro niño tiene vagina. No hace falta que les diga que eso es un disparate, es decir, todos sabemos que los niños no tienen vagina y las niñas no tienen pene. Pero para la ideología de género, ese cambio de género es lo normal y hay que buscarlo. No solamente es que además la educación va en ese sentido, es que a veces lo que se promueve desde algunas universidades es tan absurdo que si no fuera tan trágico sería cómico. Por ejemplo, la Universidad de Granada, en España, que se supone que es una universidad seria, acaba de publicar un calendario donde, para enfrentarse con el carácter patriarcal que supuestamente tiene la sociedad española, los meses del año son enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y así hasta diciembre. Ahora, esto parece cómico, pero esto se paga con dinero público. Los españoles son los europeos que más impuestos pagan, entre otras cosas, para que los niños sepan que hay niñas con pene y niños con vagina y que los meses del año pueden ser también enero, febrero y marzo. Las leyes contra la denominada violencia de género, no violencia doméstica, sino violencia de género, son leyes que no han solucionado el tema de la violencia doméstica. Y de hecho no solucionan el tema de la violencia doméstica porque la violencia doméstica no tiene nada que ver con el género. Aunque, por ejemplo, en España se falsean las estadísticas. Cuando se habla de violencia doméstica, nunca se incluyen los casos de violencia de los hijos contra los padres, de los padres contra los hijos o de las mujeres contra los hombres.
solamente en los casos en los que hay supuestamente violencia de hombres hacia mujeres, nunca de mujeres hacia mujeres o de hombres hacia hombres. Es decir, la violencia de género también excluye a lo que son las parejas de tipo homosexual, que se supone que tienen que llevar una vida plácida, no como los matrimonios, que todo el mundo sabe que son infiernos en los que no debería vivirse y es una institución con la que hay que acabar. Esto, de todas formas, y aunque estén ustedes suficientemente horrorizados, no son nada más que los pasos iniciales de la ideología de género. De todos los que yo les he hablado hasta ahora, ya hay ejemplos en todos los países de Occidente. En algún caso han conseguido ya entrar en la legislación, como en España, en otros están muy cerca, en otros hasta tienen una jurisprudencia ya muy asentada de ideología de género, pero no es ni lejanamente el final. ¿Cuál es el final de esa ideología de género? Pues el final de esa ideología de género es la creación de lo que se denomina la sociedad contrasexual. Es decir, una sociedad en la que van a quedar abolidos los sexos, pero también instituciones como el matrimonio y la familia para sustituirlo por un nuevo mundo y una nueva sociedad. Y les voy a leer de uno de los manifiestos de contrasexualidad escritos precisamente por una de las ideólogas internacionales de la ideología de género. Y dice así: la contrasexualidad no es la creación de una nueva naturaleza, sino más bien el fin de la naturaleza como orden que legitima la sujeción de unos cuerpos a otros. La sexualidad tradicional es el producto del contrato social heterocentrado cuyas performidades normativas han sido inscritas en los cuerpos como verdades biológicas. Intento explicar esto. La finalidad última de la ideología de género es el final de la naturaleza humana que conocemos hasta ahora. En la idea de que en realidad no somos hombres ni mujeres, sino que hay una sociedad de dominio patriarcal, de dominio del varón, que nos ha dividido en hombres y mujeres, pero ese tipo de sociedad va a terminar. Y dice así: en segundo lugar, la contrasexualidad apunta a sustituir ese contrato social que denominamos naturaleza por un contrato contrasexual. En este nuevo contrato, los cuerpos no se reconocen como hombres y mujeres, sino como cuerpos hablantes. De modo que ya saben ustedes, durante milenios los seres humanos han sido hombres y mujeres, se han conocido, se han casado, han tenido hijos, han formado familias, han perpetuado la especie, pero eso no pasa de ser un contrato social, no es natural. Y como no es natural y solo es un contrato social, va a ser sustituido por un contrato contrasexual en el cual no nos vamos a reconocer como hombres y mujeres, sino como cuerpos hablantes. ¿Y cómo nos enfrentamos, cómo reaccionamos frente a una agenda de este tipo que no solo es nacional? Olvídense de la idea de que esto es algo que surge de pronto en un país nada más. Es una agenda muy bien determinada y es una agenda internacional y se va desarrollando en la medida en que puede desarrollar en cada país. ¿Cómo se reacciona frente a una situación de ese tipo? Primero, tienen que ser ustedes capaces de identificar las mentiras que les sirven en bandeja. Segundo, no se dejen vencer por el miedo, porque todo esto asusta mucho. Y cuando eres maestro, y lo has sido durante 20 años, y de pronto tú no estás dispuesto a enseñar que los niños tienen vagina y las niñas tienen pene, y te dicen, pues de momento te vamos a suspender, pero vete haciendo a la idea de que lo mismo tienes que buscar otro puesto de trabajo, y estás en una edad en la que no es tan fácil buscar un puesto de trabajo y tu país lleva ya una década de crisis económica de la que no sale, evidentemente no es nada antinatural asustarse. No nos dejemos vencer por el miedo ni vencer por el temor. Nosotros vivimos en un mundo donde de pronto algo tan criminal y tan antinatural como que una madre dé muerte al hijo que lleva en su seno se ha convertido en un derecho que, por supuesto, si criticas vas a tener enormes críticas sociales. Vivimos en un mundo donde, de hecho, atacar a la familia se ha convertido incluso en una muestra de tener una especial ilustración y una especial inteligencia.
Vivimos en un mundo donde es normal burlarse de lo más sagrado como muestras de una especie de atraso mental y de atraso cultural. Y sueño con un mundo en el cual nosotros o nuestros hijos veremos el final de un intento tan absolutamente totalitario y destructivo como la ideología de género, con vergüenza, sin terminar de entender cómo alguien en su día llegó a imponer eso en una sociedad tras otra. Nosotros en estos momentos somos objetivo de una agenda globalista de dominio mundial. No tengo nada en contra de la globalización, es decir, a mí me parece maravilloso que algo que fabrican los japoneses lo puedas encargar en una página web que está en el Canadá y te lo traigan a Lima. O sea, eso me parece espléndido. Y me parece maravilloso que las patatas que se producen en Perú se puedan vender en la Tierra del Fuego. O sea, en ese sentido no tengo nada en contra de la globalización, soy partidario. Pero sí veo los peligros de una agenda globalista que lo que pretende es un plan de control absolutamente planetario por encima de los gobiernos nacionales y además no sometido a ningún tipo de control de la justicia, sino en manos de una pequeña élite. Esa agenda globalista, que en estos momentos está frenada temporalmente por algunos hechos como la elección de Trump, pero no solo la elección de Trump, es una agenda que tiene tres grandes enemigos. El primer enemigo es la cultura nacional. Mientras haya una identidad cultural y una cultura nacional, es muy difícil someter eso a una agenda globalista. Es verdad que la música con la que bailan los jóvenes aquí es la misma música con la que bailan los jóvenes en Australia o en Buenos Aires o en Vancouver. Y que hay un gran avance en la globalización de esa cultura, pero aún así siguen existiendo diferencias de cultura. Y la idea es ir liquidando esas diferencias culturales porque es más fácil dominar a una masa que no tiene una identidad clara de carácter cultural. El segundo obstáculo es la familia. Y es la familia por la sencilla razón de que la familia, que es algo natural, aguanta a todo. Es decir, la familia aguanta todo. La desaparición de naciones, la caída de imperios, las guerras mundiales. Es decir, la familia es una institución natural, pero que además tiene una capacidad de resistencia tremenda frente a las mayores catástrofes. Es más, ante grandes catástrofes, a muchas personas el único refugio que le queda es la familia. Por lo tanto, si tú lo que quieres es conseguir un dominio que es universal, lógicamente tienes que acabar con la familia, porque la familia es un foco de resistencia y un foco de refugio frente a cualquier tipo de agresión. En términos generales, todos sabemos que hay familias desestructuradas, familias desastrosas y gente infelices en las familias, pero la familia como tal es lo que mantiene que el género humano pueda irse perpetuando milenio tras milenio. El tercer enemigo es el cristianismo. Es decir, el cristianismo tiene unos principios morales que le va a llevar a defender a la familia, pero que le va a llevar a enfrentarse con una planificación de ingeniería de la población mundial que pasa por acabar con poblaciones enteras. Y el cristianismo es lo único que se sigue oponiendo, por ejemplo, a una agenda abortista o a una agenda de ideología de género. Entonces, la ideología de género en parte es instrumental, en parte también anuncia hacia dónde vamos. Y esa es la importancia que tiene. ¿Y qué instituciones estarían involucradas? Yo creo que he mostrado en la exposición, al menos he intentado mostrar, que al final todas las instituciones acaban quedando involucradas. Es decir, empieza en el sistema educativo desde el jardín de infancia, pasa al resto del sistema educativo hasta llegar a la universidad, afecta, por supuesto, a las instituciones políticas y legislativas, por supuesto, al Poder Judicial e incluso pues, a la sanidad. Incluso está afectando, y esto sería también cómico si no fuera tan trágico, está afectando hasta los urinarios. Es decir, en Estados Unidos hay un debate para que los baños sean de hombres, de mujeres y de transgéneros.
Y este es uno de los debates que hay ahora, que por supuesto ya se pueden ustedes imaginar que a la inmensa mayoría de los norteamericanos no les importa un pimiento, pero que es otro de esos debates sociales que se lanzan para que al final uno se coloque al lado de la ideología de género. Pues si no se coloca al lado de la ideología de género es que es oscurantista, es fanático y es un indeseable. Y en estos momentos el campo de batalla pasa por los urinarios en Estados Unidos. El bullying es una cosa muy seria, lo suficientemente seria como para no permitir que quede limitado a la ideología de género. Y el problema es que, refiriéndose a problemas que son serios, la ideología de género acaba limitando ese problema solamente a la ideología de género. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en España con el maltrato doméstico? El maltrato doméstico en España no existe como maltrato doméstico, es solo violencia de género. Entonces, cuando un hijo tiene, por ejemplo, o una hija, tiene a unos padres que son mayores, a veces inválidos, y los atan, o los maltratan, o no les dan de comer, eso no existe como tal violencia. Cuando, por ejemplo, son a veces los padres los que maltratan a los hijos, caso de madres que maltratan a sus hijas o de padres que maltratan a los hijos, eso tampoco existe porque la violencia doméstica no existe, solo existe violencia de género. Si un homosexual golpea a su pareja homosexual, ese es otro tipo de violencia doméstica a la que no entramos porque no es violencia de género. Y por supuesto, si una mujer asesina al marido, tampoco entra dentro de la violencia de género y no existe la violencia doméstica. Es más, en España está prohibido publicar las estadísticas de mujeres que matan a hombres, que es un número ligeramente inferior al de hombres que matan a mujeres. Ligeramente inferior. No, el problema es la violencia doméstica, y la violencia doméstica hay que abordarla. Y hay que ver a los padres que maltratan a los niños y a los hijos que maltratan a los padres y a las parejas que se maltratan entre sí. Y cuando ese problema se reduce solo a la ideología de género y solo a hombres que maltratan a mujeres, pues hombre, habrá gente que se sentirá muy satisfecha porque eso confirma su visión de ideología de género, pero se está causando un enorme daño a la sociedad porque se está ocultando capas de violencia que son todavía mayores que esa. Y con el bullying de los niños pasa igual. Es decir, pretender que el bullying en los colegios es solo hacia aquellos niños que de pronto muestran una inclinación que es homosexual o que deciden vestirse con ropa del otro sexo, es ocultar el gran problema del bullying, que en un 90% de los casos no tiene que ver con eso. Y que se dirige a un niño que tiene gafas, a un niño que es gordito o a un niño que lleva una Biblia. Y de pronto hay una serie de compañeros que deciden hacerle la vida imposible. Entonces, claro, decidir que ese problema no existe y que el problema del bullying es solo si de pronto el niño decide ir con una faldita a clase, pues es no entrar en el problema y además aprovechar un problema grave que no se trata para hacer avanzar la ideología de género. Voy a decir algo más que a algunos les puede sonar chocante, pero estoy convencido de ello. La capacidad de hacer bien a la sociedad, por ejemplo, que tienen unos buenos padres, es muy superior a la de la mayoría de las instituciones estatales. Estaba leyendo hace muy pocos días un informe médico que había salido sobre el papel del padre, no de los dos padres, del padre, del varón, en la estabilidad psicológica de los hijos. Y el estudio, que era un estudio científico, decía que si la relación con el padre en la infancia y la pubertad no había sido una buena relación de cercanía, de contacto, de educación, casi con seguridad esa criatura iba a llegar a la adolescencia con problemas psicológicos. Podían ser mayores o podían ser menores. De modo que cuando algunos están empeñados en presentar una imagen del padre como ser absolutamente inútil, estúpido, tontorrón, etcétera, que aparece en las series de televisión, no se imaginan el daño que eso causa a la sociedad. En cuanto al caso de las madres, en fin, no me voy a detener mucho, pero sucede lo mismo. Es decir, la manera en que las madres a lo largo de milenios han socializado a los hijos, evitando que se convirtieran en delincuentes, en vagos, en seres absolutamente negativos para la sociedad, eso nunca se le va a reconocer a las madres con justicia. Entonces,
vamos a ver, hay mucha gente que piensa que solo algo muy público y muy visto y muy reconocido tiene valor. Yo no lo creo. Yo no lo creo y creo sinceramente que el impacto que tiene en la sociedad lo que sucede dentro de un hogar es de una trascendencia que pasamos por alto, pero que es inmensa. Sobre todo por la cantidad de neuróticos que hay en nuestra sociedad y está muy relacionado a la relación con los padres, ¿no? Es decir, ahora mismo un niño te dice de pronto que quiere ser Manolita y es Manolito y teóricamente ni los padres se pueden oponer. Y ha aparecido en prensa algún caso, pero yo no tengo noticia todavía de ningún caso de cambio de sexo, aunque es legal. Y en el caso de adultos sí conozco casos y, por supuesto, el gobierno regional corre con los gastos de la operación de cambio de sexo. Si la ideología de género se impone, ¿qué podríamos hacer como padres? Miren, no se pregunte qué va a hacer si pesca la gripe, procure no pescar la gripe. O sea, esa es la primera fase. Procuren que no se imponga. Vamos a suponer que lamentablemente en un momento determinado se impone. ¿Qué tendrían que hacer, por ejemplo, en el terreno educativo? En mi programa de radio, que pueden ustedes seguir a diario en cesarvidal.com, los 3 últimos miércoles, yo los miércoles tengo una sección de casi 1 hora con una psicóloga, y los 3 últimos miércoles ha estado hablando de la ideología de género. Había gente que escribía y yo le pedí que lo abordara y entonces durante los 3 últimos miércoles ha grabado unas 3 horas y media sobre ideología de género. Y en una de las intervenciones ella comentaba que posiblemente si la ideología de género acaba imponiéndose en el sistema educativo, vamos a tener que ir hacia soluciones como el homeschooling, es decir, la educación en casa. Entonces, lo ideal es que no lleguemos a esa situación, que exista una libertad en nuestras clases y en nuestras aulas, que puedan ustedes llevar con tranquilidad a sus niños a una escuela pública o una escuela privada, aunque